Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a... Estamos estudiando la serie el pilar, una columna de los 4 pilares del servicio. Y dentro del servicio ya hemos estudiado algunos temas y estamos ahorita en la mayordomía. La semana pasada el hermano Renato dio una introducción general sobre la mayordomía. Hoy vamos a estar viendo la mayordomía en la iglesia y después vienen otras áreas donde la mayordomía es algo evidente, esencial. La mayordomía es importante en todos los procesos de la vida, debido a que en todo debe haber una organización y por ende la ejecución de las obras que se han de realizar, lo que conlleva a la par que también se realice una administración. Entonces vemos en el contexto, aquí están algunas palabras que tienen que ver con esta palabra de mayordomía o esta designación que podemos conseguir en la palabra de Dios, donde vemos que es algo muy importante tanto a nivel individual como a nivel eclesiástico, a nivel grupal. Imagínense una organización sin alguien que la dirija, que la guíe, sería algo que no tuviera o no va a tener mucho sentido o no va a tener una orientación más o menos clara y objetiva hacia lo que quiere lograr o hacia donde quiere ir esa organización o ese grupo de personas. En cuanto al concepto de mayordomía, tenemos la ética de la gestión responsable de los recursos. Como un primer concepto tenemos la ética de la gestión responsable de los recursos. Entonces, como dice allí, ética, responsabilidad. También otro concepto, el trabajo de supervisar o cuidar algo como una organización o propiedad. Se puede dar dentro de un grupo de personas que tengan una propiedad o una persona individual para administrar una propiedad o una organización. Entonces, allí tenemos también la palabra de supervisar y organizar. En cuanto a la palabra original, es oikonomos o oikonomos, es la palabra mayordomo, que significa lo que está escrito allí: tesorero, administrador, cuidar y mayordomo, por supuesto. Entonces son sinónimos, pero todo está como orientado hacia esa organización, hacia ese cuidado, hacia esa administración. El sinónimo más explícito sería administración. Alguien que es un mayordomo es alguien que administra mayormente, es alguien que cuida, que tiene que ver con finanzas, con dinero, y no solamente el dinero, sino también en otras situaciones. Entonces la palabra mayordomía o mayordomo es algo que tiene que ver con el contexto, como comenté al principio, de nuestra vida. O sea, siempre vamos a estar en una situación de administrar el tiempo, tener responsabilidades en nuestra familia, en nuestro hogar, tener responsabilidades con el trabajo, o sea, administrar o tener esa condición de mayordomo en muchas situaciones de nuestra vida. No lo veamos solamente hacia un grupo o hacia la iglesia, sino también en nuestra vida. Si no administramos bien las situaciones de nuestra vida, como el tiempo, el dinero, la familia, quizá vamos a tener algunas situaciones que no son buenas, no son correctas. Pero el tema de hoy es la mayordomía en la iglesia. Entonces vamos a Génesis capítulo 41. Vamos a ver un ejemplo allí
cómo se da la mayordomía o cómo nosotros de repente podemos estar involucrados en una situación de mayordomía. Génesis 37, perdón, 41, 37 al 44, 41, 37 al 44, 41, 37 al 44, dice la palabra de Dios. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿De qué están hablando acá? De José. ¿Y qué sucedió con José? Rapidito. ¿Quién cuenta, narra la historia de José rapidito? Fue llevado como esclavo a Egipto y fue colocado por el faraón como el segundo hombre más importante del reino. Ok, antes de llegar a Egipto, ¿qué sucedió con José? Lo vendieron como esclavo. ¿Y por qué lo vendieron? Porque le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque era el preferido de su padre. ¿Y por qué era preferido a su padre? Porque era el último y era el que cuidaba bien con el rebaño y todo. Claro, era el toñeco, así como el topo es el toñeco. Y yo fui toñeco o era el toñeco de la casa. Pero también, si vamos un poquito más atrás, ¿qué sucedió con Jacob y Esaú? Cada uno tenía su preferencia por uno por el papá y el otro por la mamá, y el patrón se repitió, pero eso todo es lo que nos incumbe hoy, ¿cierto? Nos incumbe porque José pasó un proceso, de allí lo vendieron, fue esclavo en el caso de Potifar, y luego estuvo preso, y de allí Dios lo sacó ¿para dónde? Para ser mayordomo ¿de qué? De una casa, de una ciudad o del pueblito. Una nación, ¿cómo se llamaba? Egipto. ¿Cómo era Egipto en ese tiempo? Los que están estudiando el discipulado. Era una nación grande, muy poderosa. Egipto marcó la pauta en la antigüedad hasta mucho tiempo antes de Cristo. Fue una ciudad, una nación, mejor dicho, con mucho poder económico, militar, de conocimiento, de riqueza, pero de esta parte de producción agrícola. O sea, era un poder. Y José fue allí como mayordomo. O sea, estaba el faraón y después venía ¿quién? José. ¿Dónde nos quedamos? Con José, ¿cierto? Con José. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, José fue el segundo después de Faraón. 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y los puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José, ¿cómo llegó acá? Con la ayuda o con la guía de Dios. ¿Por qué llegó? Porque le reveló un sueño a Faraón, un sueño que nadie le podía revelar. José se lo reveló y llegó a esta posición. Pero ¿quién estuvo detrás de todo esto? Dios. Entonces Dios puede estar en ti, en mí, en cualquier situación, para que lleguemos a una posición dentro de la iglesia de tener una mayordomía, tener una responsabilidad.
Acuérdense la palabra clave, ¿cuáles son? Ética, responsabilidad, ¿qué más? Organización, tesorero, administrador, cuidar, mayordomo, principal, importante. Entonces, es algo importante, sea lo que estemos administrando o tengamos la responsabilidad, siempre va a ser algo importante porque es algo que tiene que ver con Dios dentro de la iglesia. Entonces, no es que porque estoy administrando la llegada de los hermanos en la mañana, los estoy saludando, los estoy recibiendo, no, pero eso no es importante. Yo quiero estar predicando, yo quiero estar aquí enseñando, ¿no? O sea, Dios nos va a colocar según nuestras capacidades, según las capacidades que nos ha dado en la posición y en el lugar donde Él quiere que nosotros le sirvamos como mayordomos o como servidores. Entonces es importante allí mismo, capítulo 44, versículo 2, en Génesis 44, versículo 1 y 2, dice, mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. José también tenía que mayordomo, ¿cierto? Entonces, podemos ver quizá una escala de mayordomía, quizá unos están como principales, otros secundarios, otros en la parte terciaria. Y quizá allí, y en la iglesia se ve también esa organización, ¿cierto? Ya lo vamos a estar viendo, quizá esa organización desde este punto de vista de la mayordomía eclesiástica. Entonces es importante que nosotros entendamos que sí, quizá allí faltó la parte de autoridad. ¿Qué hizo el faraón con José? ¿Le dio qué? El anillo. ¿Y el anillo qué significaba? Autoridad. Toma el anillo, es autoridad. Entonces, es importante que sepamos esto. ¿Qué sucede? Acá está Dios, ¿cierto? Este es Dios. Puro rayo, pura energía, pura luz. ¿Y aquí está qué? La iglesia, ¿cierto? Y aquí está el local y aquí está la iglesia. Ok, entonces, ¿por qué Dios dentro de su autonomía, su soberanía, no dirige directamente la iglesia? No lo hace, ¿cierto? ¿Lo hace por medio de quién? De hombres. Y en algunas situaciones de mujeres también. Entonces, esto es muy importante. O sea, Dios siempre va a estar designando a hombres para que lleven una mayordomía en la iglesia, para que cuiden y guíen a la iglesia. Es importante que entendamos esto. O sea, Dios puede hacer esto, sí, directamente, pero a Él le ha placido que esto lo hagan ¿quién? Los hombres. ¿Y los ángeles qué quieren? Y anhelan hacer esto, predicar el evangelio. ¿Y qué están haciendo estos hombres allá abajo? Y nosotros que somos ángeles no tenemos esa dirección o esa atribución dada por Dios. Entonces nosotros tenemos ese compromiso, ese encargo de administrar y guiar y cuidar a la iglesia. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con mucha responsabilidad, organización y ¿qué más? Cuidando y viendo que es algo importante y que es algo principal para Dios. Entonces esto siempre que nos quede en nuestra mente, que Dios nos ha encargado a los hombres o a la humanidad el guiar su reino y cuidar su reino aquí en este mundo.
Dios lo puede hacer, pero Él también le plació que seamos nosotros. Nos encargó esa parte de supervisar, de ejercer esa mayordomía en su iglesia. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque en Génesis capítulo 1, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos. ¿Quién me quitó el tiempo? Señor, ¿qué está pasando? Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí Dios nos está confiando, tiene confianza en nosotros. ¿Qué nos está encargando a Dios? 3 mandatos importantísimos. ¿Cuáles son los 3 mandatos? Multiplicar. ¿Lo estamos cumpliendo? Sí, por eso estamos acá. Ese es el más fácil. Más fácil entre comillas. Por el multiplicarse conlleva también una mayordomía, conlleva una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que formar seres humanos. ¿No es fácil formar seres humanos? Llenar la tierra. Llenarla llena, pero de personas quizás no bien formadas, ¿cierto? Pero también señorear. ¿Qué significa señorear? Cuidar, dirigir, supervisar. Señorear, gobernar y sojuzgar, administrar. Entonces, Dios desde el inicio, desde el comienzo, nos dio esa responsabilidad muy importante. No la estamos cumpliendo, estamos cumpliendo una sola. Las otras 2 no estamos administrando bien la tierra, ni la estamos administrando bien. Por eso estamos como estamos. Entonces ha sido un requerimiento de Dios desde el principio, que el hombre se encargara de todo este universo, este mundo en cuanto a la tierra. Hay otras áreas del mundo que Dios tiene otros seres que se encargan de ello. Pero a nosotros nos dio la responsabilidad de la tierra, administrarla y gobernar sobre ella. Vamos a 1 Corintios 4:1 para ver cómo en el Nuevo Testamento que nos dice Dios sobre la mayordomía. El que lo tenga lo puede leer, por favor. 1 Corintios 4:1 y 2. Así que Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo. No, 1 Corintios 4:1 y 2. Ok, ¿qué versión es? Nueva traducción. Ok. Sí. Repito. Así que Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que reciba el cargo de administrador debe ser fiel. Okay. Aquí de qué están hablando, ¿a qué hace referencia el texto? Del misterio. ¿Cuál misterio? ¿Cuál era ese misterio oculto por mucho tiempo? Te lo voy a leer en Reina Valera. Así pues, tengamos hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea allá fiel. Aquí están hablando de la predicación del Evangelio y lo que tiene que ver con la obra eclesiástica. Ya aquí Dios nos da esa responsabilidad. O sea, Dios nos está diciendo que sean fieles. Pablo está hablando de él y de Apolo que lo tengan como administradores. Están ejerciendo esta función que le estaba comentando de ejercer la mayordomía en la iglesia, pero dice que todo el que lo haga, que sea encontrado fiel. Entonces, cuando Dios nos asigna una mayordomía, ¿cómo tenemos que hacerlo? Fiel. Algo que Dios nos apruebe como personas fieles, como servidores fieles
a lo que hemos encontrado. José fue fiel. Y era una responsabilidad muy grande. Y podemos encontrar muchos mayordomos en la Biblia que lo hicieron bien. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer bien? Porque, o sea, esas personas no eran diferentes a nosotros, eran mortales como nosotros, tenían la misma capacidad que nosotros, fueron hechos imagen y semejanza de quién? De Dios. Vamos a Tito, uno que busque Tito 1.7 y otro primera de Pedro 4.10, por favor. Tito 1.7 y otro que busque primera de Pedro 4.10. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no avantizo, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Entonces, tenemos a quién, a Dios. Después, en cuanto al contexto eclesiástico, Cristo. Y después, el hombre. Bueno, con la ayuda, con la guía del Espíritu Santo. Pudiéramos decir Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y después el hombre. Pero ¿qué hombre? Según el texto. Los ancianos, obispo y pastor, ¿son tres personas o uno solo? Uno solo. O sea, tiene muy pequeña diferencia en la conceptualización de cada término, pero en general es lo mismo. Cuando usted escucha ancianos, obispos y pastores, ¿de qué están hablando? De una misma mayordomía, un mismo puesto de servicio. Todo esto son especificaciones de servicio y que entra dentro de ¿qué? De la mayordomía, de servidores del Señor. Primero Pedro 4.10, ¿la tiene Marcela? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cada uno según lo que haya recibido, administrelo. ¿Qué más? Según haya recibido y lo que recibió, lo que tenga. Entonces, ¿qué está diciendo Dios allí? Que usemos todos esos dones y administrémoslo conforme a la multigracia de Dios. ¿Para qué? Para la edificación, para el cuidado, para mantener y guiar a la iglesia. Entonces siempre tengamos en la mente que cuando Dios nos conceda una oportunidad de ser mayordomo, vamos a hacerlo con conciencia de serle fiel, porque es para Dios y es para su obra. O sea, Dios no va a venir acá a ministrar directamente a la congregación de Cuba. ¿A quién ha puesto Dios? ¿A quién pondrá Dios en el futuro? No sabemos, pero quizás aquí están los siguientes mayordomos, servidores, pues, ya sea pastor o ministros, diáconos, maestros, evangelistas. No sabemos si están acá o van de llegar, o han de llegar, perdón. O las mujeres virtuosas, no sabemos si están acá o han de llegar. ¿Si están acá? ¿No? Amén. Levanten la mano. Entonces vemos acá el requerimiento personal que Dios nos hace como para que seamos administradores. Acuérdense que mayordomo y administradores son ¿qué? Es la misma cosa, son sinónimos. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, y aquí nos estamos introduciendo a la parte eclesiástica. Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas. La hermanita está todavía. ¿Quién falta por buscar, por encontrar? Vamos a dar un curso de buscar en la Biblia, aprendiendo los libros. Yo creo que como tarea para el 30 de abril deberíamos sabernos los 27 libros de la Biblia. ¿Les parece? Y eso ayuda muchísimo. Efecto. El topito lo busca sin ver. Y vuelven a poner atrás. El pollo dormido. Y el pollo, bueno, la tira para arriba y ya está en el libro. Sí, o sea, ayuda muchísimo saber, conocer el orden de los 27 libros y para uno ubicarse y buscar. Entonces tenemos Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién fue él mismo? Cristo, ¿cierto? Él constituyó ¿qué? Profetas, pastores, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Con propósito, es lo que estamos hablando. O sea, Dios no está haciendo la mayordomía directamente. Él está confiando ¿en quién? En los hombres, en sus hijos. Entonces tenemos responsabilidad muchísimo. O sea, esto no lo podemos tomar a la ligera. Y mucho menos cuando Dios nos ha puesto en estas posiciones de mayordomía, de pastores, de ministros, de evangelistas, de diáconos. Es una responsabilidad muy grande, porque es el pueblo de Dios, es el reino de Dios. Dios está confiando en nosotros, así como nos confió desde el principio que la administración y el gobernar la tierra. Entonces Cristo constituyó a estos puestos de mayordomía. ¿Se acuerda que le hablaba de autoridad, de posición primaria, secundaria, terciaria? Más o menos aquí lo podemos ver. Aunque en la ejecución no podemos sentirlo porque somos más que otros. Es posición de servicio. Todo estos puestos o esta condición de mayordomía son servicios, como decía que Pablo y Apolo, es nuestro servicio. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿qué? Están viendo la responsabilidad, están viendo lo que Dios nos está confiando. ¿Qué sucede acá si la iglesia, la congregación de Cuba desaparece? Muchos hermanos se van, o no vuelven, o no crecen. ¿De quién es la responsabilidad en primer lugar? ¿De quién? De los misioneros. Aunque cada uno tenemos responsabilidad con Dios, ¿no? Pero en este caso, hablando en este contexto de la mayordomía, nosotros seríamos responsables. Léanse cuando puedan. Yo mandé unos versículos hoy a la iglesia. Léanse completo Ezequiel 34. Cómo Dios le reclama a los pastores de ese tiempo que estaban haciendo. Léanselo con calma y busquen otras versiones y traten de entender la idea principal. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Cristo nos la puso bien arriba, ¿cierto? A la estatura, a la plenitud de Cristo.
Cristo nunca pecó. Ya por ahí podemos ir viendo, ¿no?, que está un poquito arriba, pero nos sirve para nosotros empujarnos, para nosotros querer avanzar y hacerlo lo mejor posible para el Señor. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, todo tiene que ver con el crecimiento, la permanencia de la iglesia acá. O sea, tiene que ver con el reino de Dios. Todo esto que Cristo, porque Cristo constituyó esta condición de mayordomía, de servicio dentro de la iglesia. Imagínense una congregación que no tuviera ese orden. ¿Cómo sería? Que cada quien hiciera lo que quisiera, como quisiera. Imagínense tanta mentalidad, tanto bagaje emocional que traemos, tanto conocimiento que tenemos, diferentes conocimientos. Eso sería un total desorden. Por eso Dios constituyó aquí apóstoles, ya no hay, ¿cierto? ¿O si ven apóstoles por acá? Yo creo que veo uno por ahí camisa verde. Profeta, tampoco hay. ¿Y qué más? Pastores, sí. Maestros, evangelistas, diáconos, sí deben haber. Una iglesia bien estructurada es una iglesia que tenga pastores. ¿Cuántos pastores? Los que quieran. De dos adelante, en plural. Pastores, evangelistas, diáconos, ¿qué más? Maestros. Es una iglesia bien estructurada bíblicamente. Es una iglesia que, si están haciendo esta mayordomía bien, esa iglesia va a ser bendecida y prosperada en todos los sentidos, espiritualmente, quizás físicamente, estructurada. Y para allá debemos ir nosotros y comenzar ahorita, el primer año ya, a preparar a los varones para que la iglesia en el futuro tenga esa estructura bíblica, esa estructura dada por quién, por Dios, que tenga pastores, maestros, evangelistas y diáconos. Es una estructura bíblica. Vamos a 1 Timoteo capítulo 7, porque Dios también nos da la responsabilidad, pero también nos ayuda aclarando cómo debemos nosotros estar para llevar a cabo este ministerio o esta mayordomía. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Quién lo lee? 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito de la suya. Ok, bueno, voy a abrir un poquito el compás, poquito tiempo, porque el tiempo apremia, para comentar. O sea, ¿por qué cree usted que Dios coloca estos requisitos? ¿Por qué cree usted? Lo podemos cumplir. Ok, primero que lo podemos cumplir, ¿seguro? Porque debe ser ejemplo, la persona que está allí a cargo debe ser ejemplo de los demás. Ok, no tanto describir cada aspecto, sino el por qué o el para qué. Dios coloca coloca estos requisitos como para cumplir, ¿por qué o para qué? Porque pide un hombre fiel, o sea, que pueda gobernar lo que es de él. No puede ser cualquiera. Ahí, o sea, para hacer la obra, para que gobierne bien, para que haga la mayordomía bien, para que dio la permanente manera. Una buena obra, ¿qué más? Testimonio. Que primero haga como que organice su casa, que tenga su casa bien organizada para poder tener ese cargo, pues, Porque es un privilegio también el que Dios lo haya escogido para eso, o sea, lo que es importante. Igual también Dios dice que también se debe arreglar, porque si no lo arregla, no va a empezar a trabajar para poder cumplir con esos requisitos que se pueden cumplir y que Dios los puso ahí para. Entonces tenemos anhelo, gobernar bien, para hacer bien la obra, testimonio, ¿qué más? Fidelidad. Fidelidad. La pregunta sería, ¿por qué Dios coloca esos requisitos? Ustedes respondieron parte, ¿no? Pero quizá podemos conceptualizarla en algo más específico. ¿Por qué Dios coloca esos requisitos? ¿O para qué? Para una buena administración. Porque la iglesia, El crecimiento de la iglesia. porque el trabajar para Cristo no es como algo secular, donde eres tal vez incumplido o cumplido, sino que veas que es tan importante para Dios como para que tú también te sientas que eres privilegiado de algo tan importante. Porque, o sea, ¿a quién le vamos a prestar ese servicio? ¿A quién le vamos a dar ese servicio? La comunidad. ¿Qué es esto? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? ¿Es el reino de quién? ¿A dónde? En la tierra. ¿Y qué desea Dios? Que el mundo vea que está el reino. ¿Y cómo ve el mundo que está el reino de Dios acá? Por los siglos de Por la luz, por el testimonio, esa luz a través del testimonio. O sea, Dios quiere que, así como cuando Israel era su pueblo en el Antiguo Testamento, y Él quería que mostrar su pueblo a las otras naciones. Este es mi pueblo. ¿Pero qué era el pueblo? Un cabezaduro, ¿cierto? O sea, se le iba por aquí, por allá, y Dios no sabía por dónde atajarlo. Se le iba por todos lados. O sea, hubo muy poco tiempo cuando Dios quizás se sintió regocijado porque su pueblo estaba haciendo lo correcto. ¿Y Dios qué hacía? Lo bendecía, lo protegía. Hoy somos el pueblo de Dios. Hoy somos el reino de Dios espiritual. Y Dios quiere que su pueblo, su reino, esté funcionando bien. Y por eso coloca todos estos requisitos. Eso no es que, bueno, sí, yo quiero ser mayordomo de Dios, yo quiero servir a Dios en esta posición, ¿no? O sea, Dios coloca por lo menos las posiciones principales, vamos a llamarlo así, las posiciones de servicio principales. Hay una cantidad de requisitos que debemos de cumplir. O sea, no es algo a la ligera. Para nombrar pastor, hay
posiciones o opiniones de nombrar pastores, ministros o reconocer. ¿Cuál cree usted que era más correcto? ¿Nombrar o reconocer? ¿Por qué reconocer? Porque ahí vemos si está capacitado para cumplir ese papel, como o sea, lo que pide ahí la Biblia. Okay, si está capacitado, ¿qué más? Si es fiel. Que cumple los requisitos. Tiene que haber estado como mostrando y sirviendo al Señor mucho antes de ser nombrado. Yo creo que dentro de la iglesia se debería usar términos reconocer. ¿Por qué? Porque ya ha venido trabajando. Diferente nombrar. Hermano, te nombro pastor, te nombro evangelista, y eso ha sucedido en muchas congregaciones. El hermano tiene capacidad. El hermano, a nosotros nos pasó allá en Venezuela. Cuando éramos pastor, un hermano y yo hicimos como 2 nombramientos. Fracaso total. Porque no estaban haciendo ¿qué? El trabajo. O sea, no lo hicimos por reconocimiento, sino por nombramiento. Entonces, ¿cómo debía ser? Por nombramiento, por reconocimiento, perdón, por reconocimiento. O sea, el hermano está trabajando, está sirviendo. Hermano, te reconocemos como diácono, te reconocemos como pastor, como ministro, como evangelista. ¿Cuántas almas ha traído, hermano? O sea, uno lo ve. No, este hermano, mira, evangelista, trae personas a la iglesia, vamos a nombrarlo como evangelista, vamos a imponerle las manos como evangelista. Pero, no, el hermano, mira, habla bien, tiene buena edición y tal, vamos a nombrarlo evangelista y el hermano no sabe evangelizar, no tiene don. Entonces, eso nos pasó allá, hermano. Entonces, es importante que ustedes, lo que anhelen, como decía Marcela, que anhelen algún puesto de mayordomía, vamos a llamarlo de esta forma, que comiencen una vez, comiencen a servir para que Dios, porque todo esto lo hace ¿quién? Dios. O sea, Dios es el que pone y quita, el que nombra, el que reconoce, nombra o no nombra. Te puede colocar y te puede quitar en cualquier momento. Entonces es importante que tengamos ese método. Marcelo. Otra cosa que también es importante es que el que anhele no tiene por qué autonombrarse él mismo y sin que los demás lo reconozcan. No, en la iglesia los que deben de reconocer a ese varón que cumpla con todo, porque igual si se autonombran y aún no tienen ni siquiera los requisitos, entonces la iglesia va a estigmatizar, y ha pasado en muchas iglesias. Sí, en la iglesia de Cristo ha pasado, pero mayormente pasa en otras denominaciones. Bueno, el pastor porque comenzó la iglesia y bueno, es el pastor. O es familia de tal o viene de tal, entonces se autonombra o lo nombra un grupito. Aquí Dios trabaja con la iglesia. O sea, a través de la iglesia es que Dios coloca a sus servidores. La iglesia ve que el hermano tal y el otro hermano tal puede ser pastor, pues, cumple más o menos estos requisitos. O sea, lo que dice Timoteo, que están gobiernan bien su casa. ¿Quién puede gobernar una casa a la perfección? Estamos fritos. Porque el niño de repente tiene 4 y uno es medio rebelde, el otro es apacible, el otro es... Pero siempre va a haber uno aquí. ¿Quién es totalmente, cómo dice? Irreprensible, 100%. No yo, una cachetada para decir totalmente irreprensible. Pero sí tenemos que estar trabajando en eso. O sea, que la iglesia ve, la iglesia dice, no, este hermano, así pasó con nosotros allá. O sea, yo ni estaba pendiente por allá de ser pastor. Y la iglesia empezó la iglesia y el predicador, y yo no, pero o sea, yo no estoy preparado. Tenía 4 años. Y empezaron, y yo, bueno, si usted dice, pero sin embargo rescaté un año porque no me sentía preparado
porque sí entendí que era una gran responsabilidad ante Dios, guiar al pueblo de Dios, gobernar el pueblo de Dios o ser mayordomo del pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que toda esta mayordomía en cuanto a la iglesia primero la hacemos para Dios y luego para los hombres, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis hacerlo como para los hombres, para Dios y no para los hombres. Entonces fíjense, yo acá saqué 22 ministerios, y sé que hay muchísimos más, para que ustedes vean lo que hacen los misioneros, lo que hace un ministro, lo que hacen los pastores en la iglesia. Y ustedes, no, pero es que el hermano es ministro y qué bueno mandar, qué bueno dirigir, pero nunca ven toda esto. Nunca ven que el ministro a nosotros nos llegó algunas veces a las 11, 12 de la noche, hermano a la casa, llorando porque se había peleado con la esposa. A las 11, 12 de la noche ir a la casa de un hermano, buscarlo y llevarlo al hospital. Eso la iglesia no fue, y uno tampoco lo va a estar diciendo. Lo comento acá porque ya eso pasó y ustedes no vieron. Pero la iglesia no se da cuenta de eso. Que a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, usted anda por ahí dando trancazos, como quien dice. Pero no lo hace con gusto, porque es para el Señor. Entonces, fíjense, lo que hacen los pastores, ministros, evangelistas, ministro, predicador, ministro, predicador, evangelista, significa prácticamente lo mismo. ¿Qué es un ministro? Una iglesia donde no hay pastores. Entonces, ¿qué hace un ministro? Pastorea, evangelista, diácono, de todo, pero solo, mayormente solo. Entonces dice, con las damas, o sea, tenemos que estar pendientes de las damas, o sea, que las damas se estén edificando, que sean esas damas de Proverbios 31, del 10 al 31, que sean damas que sujetan a su esposo, que edifiquen a su esposo. ¿Cuántas hay aquí? Todas, ¿no es cierto? Amén, que así sea. Entonces, eso es un ministerio. La ofrenda, administrar la ofrenda adecuadamente, sabiamente. Los varones, que los varones estén edificando, estén creciendo para que también sean servidores y mayordomos de Dios. Los niños, que los niños estén recibiendo el alimento adecuado, tengan su espacio dentro de la congregación. Los jóvenes, que no estén tratando de sacar a los jóvenes de allá, de ese mundo, y traerlos a la iglesia, al contexto eclesiástico, que se enamoren de Dios. Los cultos, organizar los cultos, las reuniones, la edificación, edificar a la iglesia. Usted sabe, todas esas cosas, una sola persona. Y usted sabe que allá en Venezuela yo no tenía sustento y tenía que trabajar y atender la iglesia. Es duro, pero uno lo hace, por eso hacerlo para el Señor. Porque si uno lo hace para los hombres, no aguanto un mes. No, yo porque voy a estar sirviendo a este ingrato, mira, no viene. Fuimos a su casa, lo animamos, le llevamos algo de comida, tal cosa, y no viene. No, yo no hago. No, hay que seguir persistiendo. Entonces, mantenimiento y limpieza de los campos. ¿Quién tiene que limpiar los campos? Los diáconos como O sea, el ministro. O sea, si no hay varones que se dispongan, o mujeres, el ministro o los pastores tienen que hacer todo esto. Pastores, visitas pastorales. Es muy importante visitar a los miembros. Aquí no he visitado mucho. Bueno, no, mayormente a los discípulos que los estoy... Los matetes. Y sí, a los matetes. Pero la idea es visitar. El hermano me ha estado visitando un poco más, pero esa es una función de la mayordomía, el pastoreo individual.
evangelizar. Imagínate estar metido en todo esto y también predicar la palabra de Dios. Adoración, que la iglesia adore al Señor con entendimiento, con amor, con su sabiduría. Matrimonios. Allá teníamos reuniones matrimoniales todos los meses. Antes era 15 días, no, todos los meses por 5 o 10 años. Reuniones de matrimonio, y él no sabía qué dar, pero más con matrimonio, porque hay que cuidar los matrimonios. Y gracias a Dios que allá no hubo ningún divorcio. Uno cuando llegamos, pero no fue mi responsabilidad, cuando llegué se te pagaron, pero no hubo ningún divorcio, para la gloria del Señor. Familia, atender a familia, qué conflicto hay en la familia, con los hijos, entre los hijos, los padres, cómo están los hijos en la obediencia, la sociedad. ¿Se acuerdan que en Hechos 2:47 la palabra dice que tenían favores con quién? Con todo el pueblo. Y Dios añadía a quién? A los que habían de ser salvos. Entonces, el interactuar con la sociedad es algo muy importante, es algo que también debe estar en la planificación. Y aquí se ha hecho una planificación de socializar ¿con quién? Con la comunidad. Hay muchas actividades para la comunidad, pero es por eso, porque es algo que Dios también ha puesto o se hizo en la iglesia primitiva. Legalidad, que la iglesia esté legalizada. Allá en Venezuela no había esto y empezamos muy pocas iglesias. Había un solo registro para todas las iglesias de Venezuela. Entonces empezamos cada congregación y la iglesia donde venimos se legalizó por la gloria del Señor. Pero todo eso es importante porque te llega un funcionario y si no está legalizado puede ser multado, puede tener una multa. Las necesidades económicas, la benevolencia, está pendiente del hermanito, la enfermedad, si tiene con los medicamentos, que no tiene trabajo el hermanito, vamos a darle para su necesidad económica. La sana doctrina, mantener la sana doctrina, eso se ve simple, pero cuando los varones empiezan a predicar, ¿en qué tienen que estar pendientes los pastores o ministros? De que esté predicando lo correcto. Una palabra o algo puede contaminar la iglesia, puede desviar la iglesia. Entonces es algo de mucha responsabilidad. Resolución de conflictos. Cuando aquí no hay hermanos que se pelean entre sí siempre. No hay. Lo que estaba ya se fueron. Lo que estaban ya se fueron. No, aquí gracias a Dios que ustedes son hermanos muy amorosos, te tratan muy bien, pero hay congregaciones donde hay unos conflictos entre hermanos, que no me vio, que no me saludó, que no me trató, que tal cosa. Lidiar con ese tipo de cosas. Oración, que la iglesia se mantenga orando, como dice Hechos 12:5. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro cuando estuvo preso? La iglesia se reunió a orar. ¿Y qué pasó con Pedro? Dios mandó a quién? Ángeles, y abrieron las puertas y salió Pedro como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Y llegó allá y los hermanos estaban reunidos orando. La iglesia tiene un poder de oración. Entonces, buscar que la iglesia, allá teníamos un día a la semana para casa de oración. Aquí yo tengo confianza que algún día vamos a tener un espacio como iglesia, casa de oración. Venimos una hora y media, alabamos al Señor y oramos por nuestras necesidades de la iglesia, las necesidades de la comunidad. 5 de la mañana. No, pero como iglesia. Ágape. Buscar que la iglesia se mantenga unida, practique el amor de Dios. Eso es algo también que tenemos que hacer. El líder. Disciplina, aplicar la disciplina adecuadamente. Eso no es nada fácil, porque a veces somos muy duros, a veces somos muy suaves. A veces somos duros en lo que no debemos ser duros y suaves en lo que. Entonces, aplicar la disciplina con sabiduría, que el hermano no se sienta
flagelado, sino corregido. Eso no es nada fácil. Y la fe. Buscar que la iglesia crezca en fe. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere ser ministro? Es bastante trabajo, pero uno se siente contento, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, con diligencia que Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso debe estar muy siempre. Y ya para terminar, hermano, vamos a 1 Corintios y alguien que busque Efesios 5:27 y con eso terminamos, por favor. Yo leo 1 Corintios 15, 58 y otro que busque Efesios 5:27. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que ¿lo vamos a hacer por interés? No. Pero el Señor es justo. El Señor es justo. El Señor nos va a recompensar aquel esfuerzo que hagamos. Usted sabe que nunca nosotros nos acostamos sin cenar allá en Venezuela. Y nosotros cuando llegamos a la iglesia, teníamos una crisis económica que muy fuerte. Y el Señor siempre nos sustentó, porque le dedicábamos bastante tiempo para servir. Y Él nos daba fuerza y tiempo para lo otro también. O sea, el Señor se encarga de todo, mejor dicho. El Señor se encarga de todo. No nos preocupemos mucho que cómo hago para el trabajo, cómo hago. Preocupémonos en servir al Señor. Claro, debemos ser dirigentes también, trabajar, proveer, pero si lo hacemos, o sea, si buscamos un espacio donde podamos hacer las dos cosas, y nosotros con muchas deudas, y enfocados en las cosas del Señor, el Señor trabajando con nosotros en la economía, y a unos cuantos años estábamos sin deudas. ¿Cómo lo hizo el Señor? No sabemos, pero lo hizo. Y Efesios 5:27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. ¿Qué quiere el Señor que le presentemos? Una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Por eso es que Dios pone algunos requisitos, porque quiere que cuando venga por su iglesia, wow, esta es mi iglesia de Cuba, sin mancha, sin arruga, una iglesia llena de perfección. Eso es lo que quiere el Señor, y para eso requiere mayordomos, siervos, que se han encontrado fieles para el Señor. ¿Quién va a servir al Señor? La iglesia necesita de mayordomos, de siervos. ¿Ya vieron cuántas mencionamos acá? 22. ¿Faltan algunas acá? Sí. Falta la parte de la publicidad, de las redes, de los equipos y, mejor dicho, comida, o sea, faltan quizás unas 40 más, pero juntos lo podemos hacer, ¿no? Y con la guía y la bendición de Dios. Unamos, o sea, si nos unimos, vamos a servirle mejor al Señor. Que Dios me lo bendiga. Disculpe el tiempo, le debo un poquito de tiempo ahí, después se lo descuento. Bendiciones.
Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando